Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, hermanos, sean bienvenidos todos en nombre del Señor Jesús. Les invito, hermanos, de que se pongan en pie y vamos a meditar en la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 2 y verso 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 4. Y vamos a meditar en esta hora. 2:4 de Timoteo. Y dice así, hermanos, en el nombre del Señor Jesús: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Según la versión, hermanos, varias versiones hablan diferente vocabulario, pero el significado es el mismo, por eso nosotros no tenemos problema. Muchas veces sucede que cuando uno está dando lectura, el que va leyendo como que se pierde porque no parecen las palabras, no se parecen las palabras de la versión que tiene a la que se está tomando de lectura, pero el significado es el mismo. Lo que sucede es que algunas versiones lo aclaran más. Pero esta versión, hermano, es muy conocida y dice aquí el tema, como dice, un buen soldado de Jesucristo. Y el Señor, hermanos, puso estas palabras en el apóstol Pablo dirigiéndose a Timoteo como un soldado, pero se refiere a un siervo, a un servidor del Señor. Entonces, en términos espirituales, los ministros o el pueblo en general vienen a ser como un ejército en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos luchas, y si luchamos contra las adversidades de la vida, si luchamos contra las huestes de maldad, hermanos, tenemos que ser soldados, tenemos que ser un ejército, ¿verdad? Entonces, hermanos, por eso es que pone el ejemplo de un buen soldado de Jesucristo contra las acechanzas del maligno. Entonces, si luchamos a diario, eso da a entender de que tal parece, hermanos, ninguno de nosotros tiene un cuerpo de atleta, ninguno de nosotros tiene un cuerpo que representa, hermanos, un luchador, un gladiador, un boxeador, un karateca o un soldado literal, ¿verdad? Porque pone el ejemplo de un soldado, porque un soldado se supone, hermano, que tiene que estar en óptimas condiciones. Tiene que estar, hermano, físicamente preparado, mentalmente, psicológicamente tiene que estar preparado, emocionalmente tiene que estar preparado, psicológicamente y físicamente tiene que estar preparado un soldado. Desde luego anda el uniforme, no lo anda solamente por exhibirlo, sino que ha pasado por un entrenamiento riguroso. Oiga, un entrenamiento teórico y un entrenamiento práctico. ¿Para qué? Para que en el campo de batalla no vaya al fracaso. Entonces, son sometidos primeramente a una ellos todo el tiempo están bajo disciplina. Son sometidos a un entrenamiento muy riguroso. Tanto así que hay algunos que les gusta el uniforme, les gusta porque se ven bien machos, porque se ven bien fuertes y se van a meter voluntariamente. Pero cuando son sometidos a sus primeros entrenamientos
y hay opción que el que quiera retirarse se retira, es el primero que sale corriendo, porque para comenzar hay una cantidad que reciben en cada promoción, ¿verdad? Cada reclutamiento, cuando hay reclutamiento. Pero hoy en día estamos en tiempos, hermanos, de paz, digo, no conflictos nacionales o conflictos de guerrilla, nada de eso. Antes nosotros vimos esos reclutamientos forzosos, pero hoy, hermano, si no hay reclutamiento, ¿cómo es que hay muchos soldados? ¿Por qué? Porque voluntariamente se presentan. Entonces, en aquel tiempo, muchos que reclutaban, hermano, otros se presentaban, comentan, hermano, de que ellos pensaban que con valor, ¿verdad? Andar armados, andar bien presentables y todo eso, pero después del entrenamiento riguroso al que se sometían, ya no querían volver. Les decía, el que quiere retirarse, retire, y muchos salían corriendo, porque ya no podían ni sentarse de lo mayugado del cuerpo. Pero para que ese entrenamiento, hermano, para que estén capacitados a vivir en el campo de batalla, en cualquier adversidad que se les presente, sea en río, sea en montaña, sea en un lugar solo, sea en la ciudad, en cualquier área, y que no vaya a salir huyendo, que no vaya a salir corriendo, sino que moralmente, psicológicamente, emocionalmente, y tiene que estar apto solo para adelante y no para atrás, no acobardarse. Entonces se da cuenta por qué pone el ejemplo de un soldado, porque el soldado tiene que estar preparado para todo. Dicen que unos hasta bebían sus propios orines, porque no había agua para beber, y para no morirse de sed tenían que beber sus propios orines. Otros comiendo hasta sopes. Otros hasta perritos descuartizaban uno y se lo comían. Curso de sobrevivencia. ¿Cómo? Curso de sobrevivencia. Oiga, el hermano que está ayudando, ellos pasan por un curso de sobrevivencia. Oiga, sobrevivencia. No estamos hablando que vaya a comer todos los 3 tiempos a un comedor, a un restaurante, a la casita, andando con un uniforme. Pero en tiempos de conflicto, por eso pasan ese curso de sobrevivencia. Entonces, pero mientras ellos, aunque no haya guerra, ellos se desligan. Oiga, el soldado, por lo que dice aquí, lo que hemos leído, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora bien, aunque no haya conflicto, aunque no haya guerra, pero todo y cuando esté, hermanos, prestando el servicio militar, esta persona se desliga de todos los compromisos cotidianos, de todos los compromisos hogareños, de todos los compromisos de la sociedad. Él se desliga de todo. Él no está pensando: voy a pagar el recibo, voy a pagar el recibo de ANDA, el de CAES, ahora voy a comprar para el súper, para la comida. Él no se ocupa en nada de eso, que voy al banco a retirar esta monedita. O sea, cuando alguien está prestando servicio militar, se desliga de toda la sociedad, de todos sus compromisos hogareños, de todos sus compromisos cotidianos, se desliga a fin de agradar a aquel a quien está sirviendo. A su teniente, a su coronel, a su general, hermano, en su orden jerárquico, en fin de agradar a la institución. Entonces, hermano, esta persona tiene estrictamente de que él: no, andamos aquí, quitémonos la ropa y vámonos a nadar al río, a disfrutar la vida. Prohibido. Castigaron mucho, porque era igualdad. A esos que salen a darse sus paseaditas, dice que les llamaban que ya iban a iguanear. Que no se quitaban el uniforme: yo voy a ir a la fiesta y no voy a decir nada, le decía. Oiga, no voy a decir nada, y vos decís, si llaman por radio, que yo aquí estoy a la par tuya. Y entonces él se quitaba, se ponía de civil y se iba a los carnavales, se iba a la fiesta, o se iba a ver a la novia, y de repente se presentaba como que nada. Pero si lo sorprendía que él estaba fuera de su compromiso y de su obligación, seguro castigo. ¿Por qué? Porque no fue llamado a eso. Para eso tiene sus días libres.
¿Me están entendiendo? Amén. Yo estoy hablando porque me están ayudando. De esa vida real no la conozco yo, solo porque me han contado, porque me han hablado. Pero no tiene oportunidad de enredarse en nada de lo de esta vida. Dice, miren, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahí nomás. Se trata en esta hora, este consejo, de que ninguno que milita, ninguno que es soldado se enreda en los negocios o se compromete o se ocupa en los negocios de esta vida o todos los entretenimientos de esta vida. Nadie puede decir, vámonos para el cine, pero quédate vos cuidando. Tampoco se puede dar ningún gustito de deleite de nada. Bueno, pero ahora ese no es problema, pero yo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Hoy no es problema en el teléfono tienen el cine. Pero aún eso es una falta para ellos. Porque por estar viendo el teléfono alguien le puede poner un arma y lo desarma o le quita la vida, es bien peligroso. Entonces, mire hermano, por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo enseñándole de que tú como buen soldado, le dice así, miren, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo y no te vayas a enredar en los negocios de la vida. Entonces, de la misma manera, nosotros como militantes de las filas del Señor Jesús, no nos podemos enredar en las cosas del mundo, a fin de agradar a aquel que nos llamó, que nos tomó para que peleemos la buena batalla. O sea, las cosas del mundo son muchas, dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y todos los deseos pasan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que es de Dios permanece. Entonces, ahí hay mucho que hablar en cuanto a los deseos del mundo, hermano. Las cosas del mundo. Santiago 4 me parece que dice, o almas adúlteras, no saben que los que se amistan con el mundo son enemigos de Dios. Pero ¿de qué amistad está hablando? La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de ser amistosos con los del mundo. Oiga, las personas, pero cuando dice amistad con el mundo, está refiriéndose, hermano, que no tenemos que hacer lo que el mundo hace, ¿verdad? Todo lo malo que las personas que no temen a Dios hacen, que van a las excursiones, que van a disfrutar, que se dedican a fiestas, que dicen no otro, que participan de muchas cosas, hermanos, de todas las fiestas de todo el año. Yo solo me he inclinado así por el tiempo, ¿verdad? De las cosas del mundo, ¿verdad? Estar entretenido, hermano, en lo que el mundo está, y los hermanos hablan y con mucha razón, entretenidos en el teléfono, bien entretenidos, son cosas del mundo. Miren, hay cosas del mundo y cosas del diablo, y hay cosas de la carne. Todo está bien sectorizado, como que se parece, ¿verdad? Como que todo es lo mismo. Pero de no ser así, no pusiera ejemplos de los deseos de los ojos, muy diferente, los deseos de la carne, muy diferente. Entonces, y habla de los deseos del mundo, habla que tenemos lucha, que no nos amistemos con el mundo. Pero usted y yo no podemos estar amistados con el mundo, pero en nuestra carne estamos haciendo la voluntad de nuestra carne en otras cosas que también el mundo las practica, como lo que dice Gálatas 5:19. Entonces, esa es la razón por qué el apóstol Pablo, hermanos, dirigía esta carta a Timoteo. Así como el soldado no se ocupa de la vida cotidiana porque puede desagradar, y al desagradarlo es castigado, es azotado, entonces el Hijo de Dios que se ocupa de las cosas del mundo también puede desagradar a aquel que le llamó. Así de sencillo. Veamos por aquí, hermano. Dice así, según Santiago 4:4, según Santiago 4:4, dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero no sé si me explico. No está hablando de que usted no va a tener amistades del mundo. Oiga, se está hablando de lo que el mundo practica. Se está hablando de lo que el mundo practica. Porque el Señor vino al mundo a llamar a los pecadores. Llamó, hermanos, a Zaqueo. Lo criticaban, que con pecadores y publicanos se reunía, con pecadores y publicanos comía. Llamó a Leví, lo criticaban. La mujer, hermanos, de 12 años de flujo de sangre le tocó, una mujer inmunda, y muchos se acercaban. Entonces el Señor permitía que se acercaban para poder buscar del favor de Dios, para darles la oportunidad de salvación. Y siempre les decía: vete en paz y no peques más. Siempre decía: tus pecados te son perdonados. Siempre los favorecía físicamente y espiritualmente. Y él dijo que había venido a los enfermos y no a los sanos, que se consideraba la casa de Israel, aunque no eran sanos, porque la palabra nos enseña que Israel era una podrida llaga desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, pero haciendo la diferencia entre israelitas y haciendo diferencia entre los gentiles, es donde dice que nosotros, así como le dijo que a mujer, ¿verdad?, éramos unos perrillos. Entonces, inmundos. Y por eso dice que había venido a los enfermos, y poniendo a Israel que era sano, pero solo por la diferencia entre Israel y los gentiles, por hacer esa separación. De ahí todos, dice, destituidos de la gloria de Dios. Entonces usted y yo necesitamos hacernos de amigos. Hermano Gerardo, nosotros en el Evangelio no tenemos por qué ser callados. Nosotros en el Evangelio no tenemos por qué ser tímidos. Nosotros dentro del Evangelio no tenemos por qué ser aislados de la sociedad. Nosotros dentro del Evangelio no tenemos por qué ser orgullosos. Nosotros tenemos que, primeramente, para transmitir el Evangelio, tenemos que romper el hielo de la amistad, romper esa barrera. ¿Cómo usted a un extraño le va a predicar, le va a hablar y le va a escuchar con confianza? ¿Cómo usted a un extraño le va a hablar sin que le conozca, sin que sepa si lo que predica lo vive? Usted tiene que tener una relación constante con la persona para que primeramente vea su testimonio y posteriormente empiece a escuchar la palabra de buena gana. ¿Me están entendiendo? Pero generalmente nosotros, muchas veces, no todos, pero muchas veces nos comportamos como los fariseos. Muchas veces que caminamos rectos sin saludar, sin ver, sin contaminarnos con nadie, porque es pecador. ¿Se recuerdan el pasaje del fariseo y del publicano? Señor, yo no soy como este. Yo soy santo, yo me visto como hermano y yo no hablo con ningún pagano. Yo no tengo ningún contacto con ellos porque, me voy a contaminar. Yo no soy como este pecador, yo no soy como este borracho, yo no soy como... Y empezamos, y nos ponemos muy escrupulosos. Esa no fue la predicación del Señor. ¿Cómo es que nosotros vamos a ganar almas para el Señor si somos bien aislados? No platicamos. No somos abiertos, no somos amistosos. Con que ni saludamos al vecino, no nos detenemos a saludar, ¿verdad?, para ver de qué manera entramos. Con quienes nos saludamos y queremos que los vecinos vengan a la casa de oración y nosotros solo vamos por calladito y por respeto, hola, buenas tardes, buenos días, y ahí nomás. Y queremos que venga. ¿Y cómo va a venir si no rompemos ese hielo, hermano, de esa pared para ganar la amistad primeramente? Entonces el tema no es ese, pero me he detenido en cuanto a la amistad con el mundo. ¿A qué se refiere? Usted y yo tenemos la capacidad, con la ayuda de Dios, de estar en medio de ellos y no contaminarnos. Si usted y yo, hermanos, tenemos el temor de Dios y tenemos los ojos abiertos, no vamos a aplaudir, no vamos a disfrutar, no vamos a gozarnos juntamente con ellos, no vamos a correr juntamente con ellos, pero sí
y podemos conversar con ellos. Entonces, si de esa manera, miren cómo le digo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y a quién estaba diciendo estas palabras del Señor? Por medio de Santiago, la carta a la iglesia. Fue a la iglesia le estaba dando esta carta a la iglesia, este mensaje era para la iglesia. Pero voy a decir, ¿cómo es posible de que alguien que esté dentro de la iglesia vaya a ser adúltero? No, simplemente porque está amando las cosas del mundo. O sea, tiene amor hacia Dios y amor hacia las cosas del mundo. Hay dos amores. No hay un amor genuino, el corazón no está dedicado solamente al Señor. No así el Señor todo el tiempo acusó por medio de los profetas a Israel, pues. El adúltero Israel, la fornicaria Judá, y siempre el Señor los juzgó de esa manera a Israel. ¿Pero por qué? Porque decían amar a Dios, guardar la ley, y también hacía un espacio para los otros dioses. Entonces, cuando las personas que aparentemente están sirviéndole al Señor y están con un pie afuera y un pie adentro, dice que son almas adúlteras. Así dice, que son almas adúlteras. O sea, porque no se definen, tienen dos amores: amor por las cosas del mundo y amor por las cosas de Dios. Entonces es un adúltero, dice la palabra. ¿Y a dónde está reflejado esto? Esto se escucha muy fuerte, pero se trata de que si hemos sido llamados, tenemos que agradar a nuestro Dios. Tenemos que agradarle. Es que es bien fácil caer en muchos errores. Para eso viene la palabra, para que nosotros, hermanos, día con día vayamos superando esos pequeños errores. Una vez, hermano, estaba yo entrando a una empresa y estaban hermanos de apóstoles y profetas, de los ceñidos, igual que nosotros, con el botón hasta aquí, de los que usan sombreritos, de los ceñidos, de los que les dicen rectos, que si usted los saluda no le contestan, porque como no es de la congregación de ellos. Figúrese usted que no son tan rectos, así como el fariseísmo. Yo no me contamino con nada, porque todos son falsos, nosotros somos los originales. Y estaba con las manitas hacia atrás y viendo la película que estaba viendo el vigilante, pero dormido. Y le dice: ¿verdad que esa desde su inicio hasta fin es de acción? Bien entretenido el hermano apostólico. Cosas del mundo. ¿En qué estamos nosotros entretenidos hoy en día? Cosas del mundo. Otro saludando: Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano, pero asustado, porque jugando dama lo encontrábamos siempre. Ajedrez o dama, a ver qué era eso. Cosas del mundo. Eso no es fornicación, no es adulterio, no es robo, no es homicidio, pero cosas del mundo. Yo pocos ejemplos le he dado. Pero el Señor, hermano, le dijo estas palabras muy duras. Por eso es que Santiago la usaba, hermano, porque aquel que tiene dos amores es adúltero. Amor por Dios y amor por las cosas del mundo. No se define el mundo, quedarse en el mundo ni quedarse en el Señor. Está con un pie adentro y con un pie afuera. Entonces está desagradando a aquel que le amó, porque se está enredando en las cosas del mundo. Veamos acá, hermano, lo que dice Mateo capítulo 12 y verso 39. Este es solo como una referencia para ver a quiénes les dijo el Señor adúlteros. No es el tema en seguimiento, pero solamente para que veamos a quién el Señor le dijo esas palabras. Entonces, respondiendo alguno de los escribas y de los fariseos, en Lucas no dice escriba y fariseo, en el libro de Lucas dice saduceos y fariseos, pero acá en Mateo dice así. Entonces, respondiendo alguno de los escribas y de los fariseos, diciendo: maestro, miren, dos personas religiosas, eran los saduceos y los fariseos. ¿Cómo le dijeron? Maestro, o sea que le hablaban con honra, con respeto.
eran respetuosos. Miren, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Quién estaba pidiendo la señal? Los fariseos y los saduceos. Y ellos querían señal, y les dice: la generación mala y adúltera está demandando señal. ¿Y quiénes eran los fariseos? Aparentemente, oigan, aparentemente los mejores de aquella época, porque dice que eran más rigurosos que los epicureanos, que los estoicos, que los saduceos y toda clase de religión que era política religiosa. Eran los que aventajaban a muchos. Por eso es que Pablo, antes de ser llamado Pablo, por eso es que nuestro hermano Saulo perteneció a esa secta, porque era, por decirlo así, era la mejor aparentemente. ¿Cuántas congregaciones ahora aparentemente dicen que son la mejor y son la legítima y son la perfecta? La perfecta, dice, pero una es la perfecta mía, la paloma mía, dice, y todos dicen ser la escogida de Dios. Pero a estos el Señor dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Y qué le dijo a los fariseos al Señor? Ya sabemos de memoria nosotros, ¿verdad? Ustedes son sepulcros blanqueados, por dentro están llenos de huesos de muertos. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Qué feo que le estuvieran diciendo eso a un fariseo, hermano. Y quien se lo estaba diciendo no se estaba equivocando. El Señor Jesús no lo odiaba, no guardaba rencor, no estaba enojado. Él les transmitió un mensaje, pero cuando les transmitió el mensaje, apedrearlo querían, matarlo querían. Les digo: fariseos hipócritas, ustedes son adúlteros, porque lo que representan no lo son. Oiga, ¿cómo va encajando el mensaje, verdad? Que lo que ustedes representan no lo son. Lo que ustedes demuestran, lo que dicen que son, no lo son. Y Juan, hermanos, allá en la isla de Patmos también recibió un mensaje parecido: has probado los que dicen que son judíos y no lo son. Miren cuánta falsedad en cuanto a aquel que dice: soy siervo de Dios. Miren, esa palabra es bien halagadora, hermano. Esa palabra es bien halagadora, porque todos somos hermanos. Dios le bendiga, hermano, paz del Señor, hermano, paz de Cristo, hermano, y hermano y hermano. Pero que le diga a uno: siervo del Dios Altísimo, lo hacen sentir como un Elías. Cuando llegaban aquellos 50, siervo de Dios Altísimo, si soy siervo de Dios que descienda afuera, lo hace sentir como Elías, lo hace sentir como Moisés. Y esas palabras, ¿a quién no le gusta, hermano? Sierva de Dios. No le dicen hermana, todos somos, pero que digan sierva de Dios. Pero en realidad somos siervos de Dios. Los fariseos se ofendían porque el Señor así les hablaba: ustedes son adúlteros y me están pidiendo señal. Ustedes solo tienen apariencia de piedad, pero no tienen nada de eso. El amor, la misericordia, la piedad, todo eso se ha apartado, la fe se ha apartado. Ustedes están afuera, solo están practicando religiosidades, mandamientos de hombres, apariencias. Y el Señor, que conoce el corazón, los desnudó, pero era palpable. Cuando el maestro vino con esta doctrina que conduce a la salvación, su evangelio, ellos quedaron al descubierto. Todo lo que el Señor predicaba no se reflejaba en los fariseos. Él vino a predicar el amor, la misericordia, la piedad, la bondad, amar a sus enemigos y no aborrecerlos. Y ellos, todo lo contrario a lo que Él habló en su palabra, no se veía reflejado en ellos. Entonces, estas palabras que dijo Santiago, o almas adúlteras, hermanos, es porque en la iglesia estaba infiltrado de toda clase de personas que se le veían palpables los malos frutos. Mire, si el hecho que en la iglesia primitiva se manifestó el poder de Dios con gran poder, el poder de Dios se manifestaba en gran manera, pero así había gente corrompida también bastante. Por eso la predicación de la palabra todo el tiempo no cesó.
de ser así, hermanos, por aquellos apóstoles, por los pastores, por los profetas. Mire qué pasó donde estaba el avivamiento del Espíritu de Dios. ¿Qué pasó? Aquel hijastro se mete con la madrastra. No tuvo temor que veían, hermanos, el poder de Dios manifestado en la iglesia. Se metió con la madrastra, fornicaron. Simón el mago, viendo el poder de Dios, oye hermano, Simón el mago, viendo el poder de Dios, no sintió reprensión, no cambió y así se fue a bautizar, así lo bautizaron. Él era avaro, él era mentiroso y no cambió, así fue a las aguas bautismales. Y cuando vio que por la imposición de manos de los apóstoles, hermanos, por el del Espíritu de Dios era derramado sobre los que oraban y ponían las manos, dice: vénganme de ese poder. Mire, había gente mala, aunque el poder de Dios se manifestaba en gran manera. Siempre ha habido gente mala, infiltrada, con apariencia de piedad, siempre. Y le dice: tu dinero perezca contigo, le dice Pedro. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se compra con dinero, con regalitos, con quererme agradar, con querernos bendecir? No, el don de Dios no se compra así, le dice. Veo que hieres de amargura, estás en oscuridad, en ataduras de oscuridad estás, le dice. Y había sido bautizado, hermano. No se pone a pensar usted eso. ¿Cómo es posible que si lleno del Espíritu de Dios estaba Pedro, la iglesia, los apóstoles estaban llenos del poder de Dios? ¿Cómo es posible que Simón el mago, el Señor no se lo demostró que era falso? Fingió, mintió, se bautizó, fue parte de la iglesia, pero no servía. Eso siempre lo ha habido. Por eso que usted y yo no nos consideremos en esa categoría, pero la palabra de Dios siempre tiene que estar, por si acaso alguno sale o está planificando sacar las uñitas, como dice, ¿verdad? Para que no se alerte, para que digamos nosotros: Señor, yo no quiero ser así, Señor. ¿O será que alguien va a decir: seré yo, Señor? Qué peligroso que alguien diga: seré yo, Señor, como usted conoce los corazones. Seré yo, Señor. Si está diciendo seré yo, preocúpese, porque quien dijo esas palabras, seré yo, Señor, él era Judas. El que moje su pan en mi vaso, este levantará contra mí su calcañía. Este me va a entregar. La profecía era que se iba a levantar contra él. Y todos comenzaban a decir: seré yo, Señor. Y digo Judas: seré yo, Señor. Y era. Es por eso el mensaje de la palabra, hermano. Es por si acaso. ¿Usted cree que es por si acaso? No, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Para que usted y yo, hermano, hoy no ha venido quizás. Pues que no ha venido y la palabra es para él. Mire, muchos vinieron y los sorprendieron a ustedes. Muchos vinieron, hermanos, aparentando querer ayudar, bien amigables, bien dados, bien presentables, y de repente ya no estuvieron. Y otros vinieron y sacaron las uñas, y lo que han hecho solo es esconderlas, pero ahí las tienen, como el gatito, ¿verdad? Que eso suavecita las cebolletas, pero ahí las tiene, cuando quiere las saca cada rato. Y están en medio de nosotros. Hay que tener cuidado y no correr juntamente con ellos, porque el que desagrada a Dios, el Señor lo castiga duramente. Y entonces nosotros no tenemos que amistarnos, enredarnos en las cosas del mundo, en las prácticas del mundo, porque podemos desagradarle al Señor. Hermano, esto es muy delicado, pero depende de su conciencia, depende de su fe, depende si su corazón no le reprende, pero y levantando la mano y jurando por la patria, jurando en la directiva. O sea, es bien delicado esto. Sí, nosotros podemos participar en cosas con mucha cautela, pero si usted sabe que no va a poder dominar aquello, si usted sabe que se va a enrollar, sino que usted dice: yo lo voy a manejar bien, y cuando viene a sentir lo están manejando bien a usted, lo están moviendo para allá, lo están moviendo para acá, entonces ya no conviene, porque se está enredando y probablemente
podemos desagradar a Dios. Comenzamos bien y podemos ir caminando mal. Empezamos derechito el surco y se nos puede ir torciendo. Muchos comenzaron bien y terminaron mal. Saúl comenzó bien y terminó mal. Sansón comenzó bien y terminó mal. Mal porque murió, ¿verdad? Siendo un juez muy especial en Israel. Así es. El que comienza a edificar su casa sobre la arena termina mal. Así de que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas: ustedes comenzaron por el Espíritu, pero ahora han terminado por la carne. No aumentaron, no progresaron, sino que iban de retroceso. Y ese ir de retroceso es desagradable delante de Dios. Esa actitud, eso desagrada. Ir en mengua desagrada. Al Señor le agrada que usted y yo vayamos en aumento, como está escrito en la palabra, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Porque dice la escritura de los Hebreos: el que retrocede no agradará a mi alma. Bien, Proverbios 11:20. Proverbios 11:20. Mire cómo dice aquí, hermano, Proverbios 11:20. Dice así, 11:20. Abominación son al Señor los perversos de corazón. Abominación. Es más que hediondez. Es algo insoportable la abominación. No es un simple mal olor. Abominación son al Señor los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Oiga, los perfectos de camino. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Día con día tenemos que ir mejorando. Algo, aunque sea algo pequeñito, una onza, un grado. Tenemos que ir mejorando, 1 centímetro, una lección, una plana, algo, pero tenemos que ir mejorando. No retroceder, no retroceder. Eso es lo que al Señor le agrada, los perfectos de camino. Y recordemos que nosotros decimos, y la palabra lo enseña, que nadie es perfecto. Pero el Evangelio ha venido a perfeccionarnos. La bendita palabra nos pone más en exacto para la salvación. La palabra de Dios demanda día con día que nosotros vayamos creciendo en gracia y en sabiduría. Así como Él creció cuando tenía 12 años, Él iba creciendo en gracia y sabiduría. Y que nosotros lleguemos a la estatura según la medida de Cristo. ¿A qué estatura? 2 metros. No, está hablando de su perfección, de su santidad. Que nosotros vayamos aumentando en todos los aspectos, que vayamos mejorando. El que era enojado, que ya no se enoje mucho. Oiga, el que estamos en esta carne no está diciendo que se elimine el enojo. No, que ya no lo practique. El que era iracundo, que ya no lo practique. Que está aguantando, que al fin revienta, pero que no peque. Airaos, pero no pequéis. Y en fin, ahí va el consejo de la palabra de Dios. Pero veamos por aquí también 2 Corintios 5:9, hermano. Vean qué dice ahí, 2 Corintios 5:9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 9. Dice: por tanto, ahí está dando la conclusión. Veamos desde el verso 2, desde el 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, por esa realidad de la vida, que estamos en este cuerpo, porque en este cuerpo se falla, quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes con el Señor. Pero como eso depende de Dios y todo tiene su tiempo, entonces concluye y dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿A quién? Aquel que nos llamó al camino del Evangelio, aquel que nos tomó por soldados. Así de que estemos presentes en el cuerpo o ausentes, procuremos ser agradables al Señor. Agradables al Señor. Salomón pidió algo. Salomón pidió algo positivo. Y al Señor le agradó. Y le dice: por cuando no me pediste riqueza, no me pediste fama, no me pediste dinero, no me pediste la vida de tus enemigos, todo esto te daré a más de la sabiduría que me has pedido. ¿Qué pidió Salomón? Mira, hay formas, hasta con la expresión, hasta con lo que le pedimos, muchas veces desagradamos al Señor. Tenemos que pedir cosas buenas. Señor, castiga a mi hermano porque ya no lo aguanto. Señor, tápele la boca, Señor. Señor, cósele la boca a mi hermano para que esa lengüita ya no ande chismeando. Está bueno que le estemos pidiendo así. No, tenemos que cambiar la petición, porque estamos viendo que si la cosa, Señor, cocido, va a amanecer de repente el hermano con puntada y puede tener un accidente o algo. Vaya, Señor, hoy sí no va a hablar. Ay, hoy sí ya vi la recompensa. Con tus ojos mirarás la recompensa en ti. No, Señor, conviértalo, por favor, tenga misericordia. Hay formas como pedir. Hay formas como pedir. Miren, Salomón pidió lo recto delante de Dios. Y hay quien que pretende venir al Evangelio por prosperidad. Y dice la palabra: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y hay quien que lo hace al revés. Entonces no agrada a Dios con el pensamiento que viene. Cuando nosotros somos de doblez, cuando nosotros, hermanos, porque nos va a afectar y cambiamos, nos comprometemos a Dios, como el ejemplo de Ananías y Zafira, hermano, y eso cree que le agradó al Señor. Mi hijo sí es bien inteligente, se está proveyendo provisión para el futuro, porque sabe que hay peligro en la iglesia. Así de que él pensó bien. Me había prometido $100, pero él dijo que solo 50 me iba a dar, porque él iba a agarrar 50. ¿Se agradó Dios de eso? No, se desagradó. Si por eso es que los cortó, porque prometió y no cumplió. El Señor dice que no se agrada de aquel que promete y no cumple. Pero en el caso de las promesas, a Dios, según la palabra en el antiguo tiempo, se podía vetar, se podía corregir con consentimiento y con aviso. Pero hay quien que dice: voy a dar pollo, y no da pollo, da chorizos. Cambia. Se ve risible, pero no cumplió conforme lo prometió. Por lo tanto, hermanos, hay muchas formas como nosotros podemos desagradar a nuestro Dios. Entonces, si eso es muy delicado, hermanos, tenemos que andar, como dice la gente, ¿verdad?, con gran cautela, porque yo no estoy viendo, es que yo quiero agradar a mi hermano, yo quiero a mi hermana. A mi hermana le gusta que yo sea así voy a ser. A mi hermano le gusta que yo no hable mucho, pues yo lo voy a agradar a él. A mi hermano le gusta que yo grite, para él lo voy a agradar. A mi hermano le ofende que yo grite. Entonces, si nosotros queremos agradarnos nosotros mismos, estamos mal. Dice que tenemos que agradar a Dios. Muchos agradaron a las personas, pero a Dios no lo agradaron. Saúl no quiso agradar al pueblo, pues está desertando el pueblo, y yo no he implorado el favor de Dios, por lo tanto debo ofrecer el holocausto. Yo lo hice por el pueblo. Aarón, que dijo: es que el pueblo dijo que Moisés ya no regresó, que a ver qué le había pasado. El pueblo me dijo que hiciera unos dioses. Yo agradé al pueblo. Cuando uno pretende agradar a otras personas y no a Dios, es un gran problema. Sí, tenemos que ser agradables a todos, pero primeramente a Dios, primeramente al Señor, que Él nos ha llamado. Él nos ha llamado.
El tiempo pasa, hermanos, pero vamos a leer un texto muy conocido, Miqueas 6:7. Miqueas 6:7, eso ya lo conocen ustedes, pero lo vamos a recordar dándole lectura, hermanos. Miqueas 6:7 es un libro muy pequeñito. Dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Con aceite? ¿Con qué me presentaré? ¿Con aceite? Con arroyos de aceite, dice, con vacas, con ovejas. Dice así, mire, hermano. Miqueas 6:7. 6:6, veamos el 6. Se trata de agradar a aquel a quien nos llamó. Si alguien se ofende porque usted está agradando a Dios, eso no le ponga mente. Porque aquellos dijeron: juzguen ustedes si es lícito obedecer a Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios. Digo, no. Sí, el Señor nos ha declarado que obedezcamos a todas las leyes terrenales, pero tenemos que obedecer primeramente su palabra. Así dijo también Daniel. Así dijo Daniel también, y lo vivió y lo practicó. Él obedecía la palabra de Dios, pero cuando se le fue dada orden a que no orara a ningún Dios por 30 días, él no le obedeció. Porque obedecer la palabra de Dios, eso es justicia. Y de la misma manera los 3 hebreos. Pero veamos lo que dice acá. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. Miren, aquí habla de esta manera porque en el antiguo tiempo los sacrificios así eran. Los sacrificios eran literales, de animalitos, de ovejas, de cabritos, de bueyes, de palomitas, lo más insignificante, así era. Incluso hermanos, Caín presentó, ¿qué presentó Caín? Fruta presentó. ¿Con qué me presentaré? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite, de grandes cantidades de donaciones, de grandes cantidades de ofrendas? ¿Se agradará el Señor de ofrendas literales? En aquel tiempo era eso que ofrendaban, que daban, que diezmaban, donaban, se acercaban, prometían y regalaban. ¿Se agradará el Señor de eso? Dice aquí el profeta Miqueas. Dice en el 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide el Señor de ti. Solamente no es lo que nosotros nos imaginamos, no es lo que nosotros pensamos o pretendemos agradar a Dios. Hubieron alguienes que hasta ofrendaron cuando vendían los perritos. De la ganancia de los perritos traían la ofrenda. Eso es desagradable delante de Dios. Eso es desagradable. Puede ser del ganado, pero de negocios de perritos traían la ofrenda. Eso es bien delicado, porque nos presentaremos al Dios Altísimo como ofrendas vanas. Presentemos los ciegos, los mancos, lo que tiene sarna. Aquí te traigo, Señor, en el antiguo tiempo. Aquí te traigo, Señor, cerditos no presentaban. Pero que, mire, hermano, haga esto para tamales, porque tiene accidente la gallina allá. ¿Cree usted que está bueno eso? Antes que se me muera, porque ya anda doblando el cuello, ya le voy a dar, dice, y ya peladas se las mando, hermano, ya se los avancé bastante. Y los hermanos comiendo tamales con las gallinas accidentadas. ¿Cree que está bueno eso? Es que se le arrancó esta vaca, se ahogó, soplada, pero porque no se pierda, hermano, hay bendición, le va a mandar carnita. ¿Se dará eso el Señor? Que el Señor esté comiendo animal ahogado, animal muerto. Bueno, que nadie come un animal vivo, ¿verdad? Pero que Él se haya suicidado, hermano, que no fue degollado, que no fue destazado. Porque lo que nosotros comemos es el Señor quien come. ¿Se agradará de eso el Señor? O hay quien que dice: yo les mando una ofrendita, y una ramera la manda. Allí se hace asustar, y ahí ni que dice. Pero es igual, tenemos que tener cuidado de qué manera nosotros vamos a agradar o desagradar a nuestro Dios. Ay, que tengo una prima, una tía, no, viene de una amiga, de alguien, hermano, pero es que está agradecida, porque
tiene un gran favor, y como es ramera, ahí mandó. El problema es que ya sabe la persona por quien es enviada. Ese es el problema, ya sabe. Bueno, pero esto está muy delicado, porque como estamos hablando de agradar a Dios, hermanos, por querer agradarle le desagradamos. Usa quiso colaborar con la obra del Señor. Hubo un hombre en Israel que quiso colaborar para la obra del Señor, y él puso las manos porque el arca del pacto se iba a caer cuando aquellos bueyes la llevaban tirada por una carreta, hermanos, y iba pasando por un pedrero y la caja se iba a caer, el arca se iba a caer, y dice: Señor eterno, dice, se cae, y le pone las manos en pro de la obra. Pero como no le correspondía a él, dice que al momento lo mató el Señor. Por querer hacer bien hizo un mal. No le correspondía, era inmundo, o sea, no le correspondía, solo los levitas. ¿De dónde venía de regreso el arca? ¿De dónde venía el arca? De los filisteos la enviaban de nuevo a la tierra de Israel, porque los filisteos por tener, les nacieron tumores malignos, tumores, por tener algo sagrado. Así de que, hermano, esto es muy extenso, pero dice que nosotros no terminamos de leer Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia. Eso le agrada al Señor. Que nosotros como hijos de Dios practiquemos la justicia. Que hagamos lo correcto. ¿Y qué es lo justo? Obedecer la palabra de Dios. Eso es justicia. No dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre recto, justo, temeroso y apartado del mal? O sea que él hacía lo que sabía que el Dios Altísimo le agradaba. Él era pies al cojo, ojos al ciego, pan al hambriento, amparo a la viuda y a los huérfanos, los consolaba. Él no era nada de indiferente. Él procuraba ayudar, procuraba colaborar de acuerdo a la necesidad y a la ocasión. Él decía: para eso me ha puesto el Señor a mí de juez, porque Él era un juez en la tierra. Me ha puesto para ayudar, y el Señor le dio la facultad y la capacidad para poderlo hacer. Aquel tiene pan, entonces nadie le puede dar. Yo sí puedo, yo le voy a dar. Aquel tiene frío, yo tengo mudada, entonces los demás no pueden, yo sí le voy a dar. El Señor lo facultó para que lo pudiese hacer. Él era pies al cojo, este no puede caminar, entonces yo lo voy a chinear, me lo voy a llevar. O sea, si estamos hablando literalmente, era pies al cojo, ojos al ciego, pan al hambriento, consuelo a las viudas y a los huérfanos. Mire lo que hacía Job. Era un hombre recto, justo, temeroso de parte de Dios. Y dice: ¿qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Que usted y yo seamos misericordiosos, que seamos compasivos, que sintamos el dolor del otro. ¿En qué sentido? Que comprendamos, porque eso es mentira que lo vamos a sentir. Lo siento, dice. Mire, generalmente la gente echa se da eso en la pera, dice: lo siento, mi más sentido pésame. No lo siente, tal vez lo comprende, pero no lo siente porque le estoy dando ataque igual que al doliente. No lo siente. Nosotros hablamos o menos eso porque la sociedad nos enseña a hablar de la manera. No, lo lamento puede decir, pero no lo siente. Es mentira, no lo siente. Ahora que estamos diciendo con la palabra, nosotros debemos de considerar a aquel que está en las diferentes adversidades de la vida. No le podemos ayudar, pero tampoco podemos criticarle, tampoco podemos menospreciarle, tampoco podemos burlarnos, tampoco podemos echar la espalda al 100%. Es un poco porcentaje, ¿verdad? Tampoco. Es allí cuando nosotros pretendemos estar agradando a Dios y sin darnos cuenta le desagradamos. No hacemos uso de la misericordia, nos cerramos. Pero sigue también el consejo por aquí, al menos vamos por esto cerramos. Dice aquí, hermano, Hebreos, hay 3 textitos, pero los vamos a leer rapidito. Hebreos 11:6. Eso no lo leamos. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
usted y yo tenemos que estar creyendo con seguridad que estamos peleando la buena batalla de la fe y que el Señor nos va a dar la corona de vida. Y cuando usted y yo creamos de esa manera, agradamos a Dios, porque si creemos que Él nos va a pagar, entonces vamos a hacer las cosas que a Él le agradan. Pero cuando nosotros ya no tenemos fe, ya no se perdió todo, es cuando nosotros empieza el desgano, empieza, hermanos, a menguar, empieza a mostrar el retroceso, empieza a quedarse porque perdió la fe. Por eso es que aquel himno ya no se canta aquí cuando los hermanos antes cantaban: ya la fe me abandonó. Uy, está peligroso que la fe vaya, que la fe lo abandone. No, eso no tiene que existir. Puede flaquear, puede menguar, pero que se le vaya la fe, ya está peligroso eso. Así que, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero siempre Hebreos 10:38, este textito, hermano, aquí, y uno más, dice así, mi hermano, Hebreos 10:38. Tenemos que procurar, digo procurar porque me considero, somos carne, hay que considerarnos, hay que ser bien sinceros, tenemos que procurar, no porque la palabra de Dios manda que lo hagamos, no que procuremos, pero hagamos el ánimo. 10:38 de Hebreos, dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿De qué manera se desagrada al Señor? De que el soldado deponga las armas, de que el soldado se quite el uniforme, de que el soldado se disfrace para que no lo busque el enemigo. Así como fue Acab cuando fue con Josafat, le dice Acab a Josafat: tu soldado como mi soldado, tu caballo como mi, vamos a acompañarme en la guerra. Ya Dios lo había desamparado a Acab, porque era perverso, había hecho fornicar a Israel y pidió ayuda a su hermano. Y le dice Josafat: vamos pues, le dice. Pero Acab no fue con las vestimentas reales, se disfrazó porque tenía miedo. Y el único que andaba en el campo de batalla, andaban los dos reyes, el de Judá y el de Israel, Josafat y Acab. Y el único que andaba con las vestimentas reales fue Josafat. Con maldad lo hizo Acab. Que vean que tú eres el rey, yo no, porque contra el rey está el problema. Y a mí me buscan la vida, porque en un combate dale la cabeza y ahí se cayó el cuerpo. Y entonces, cuando Josafat, un enemigo, lo enfrentó, gritó de angustia, y se dieron cuenta que no era el rey de Israel. Dios salvó a Josafat, y Acab andaba escondido. ¿Por qué? En él había entrado cobardía, se escondía de todo, porque ya había desagradado a Dios. Y dice que un soldado lanza la flecha al aire y le entra entre las costillas, lo mató. Entonces dice: mas el justo vivirá por la fe, y si retroceder, no agradará mi alma. Él se quitó las vestimentas de soldado para esconderse. Él dejó las armaduras para que pareciera un simple, estoy hablando de las vestimentas reales, que no quiso representar que era el rey de Israel. Entonces nosotros no podemos cambiar nuestra vestuario, hermano. No podemos, un ratito me voy a disfrazar, porque no podemos. Aún en las adversidades no podemos desagradar a Dios. No podemos cambiar de opinión, de parecer, de ánimo, no podemos cambiar. Le dice: me parece que tú eres Galileo, tu forma de hablar te delata, tu forma de vestir. Y con esto cierro, hermanos, Números capítulo 14 y verso 36. Dice así: esto se refiere cuando los 2 espías fueron a explorar las tierras prometidas. Los 2 espías, hombres príncipes valientes, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país
Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida dentro de aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Miren, de los 12 dice que el Señor murieron de plaga delante del Señor, porque el Señor mandó por medio de Moisés a explorar la tierra prometida, y vieron gigantes, vieron racimos de uvas gigantes, vieron granadas gigantes, no granadas de comer, frutas grandes, y es tierra que trae a sus moradores, hombres casi de 3 metros, y nosotros parecíamos langosta delante de ellos. Hicieron murmurar al pueblo, infundir terror al pueblo, infundir miedo, infundir incapacidad. Estaban degradando el poder de Dios, y por eso el Señor los cortó, porque retrocedieron, se acobardaron. Y dice que aquellos 2 dijeron lo mismo: es cierto, hay gigantes, pero los comeremos como a pan y el Señor nos los va a entregar. Esa actitud le gustó al Señor, del que no retrocede aunque vea la adversidad. Paz del Señor Jesús a todos.